En un rincón vibrante de la ciudad, donde el murmullo de la vida cotidiana se entrelaza con los aromas de la comida casera, se alzaba la casa de Doña Rosa. Con sus paredes desgastadas, pero llenas de historias, era un refugio para su familia y su pequeño jardín de verduras. Sin embargo, un día, una carta llegó con un sello que parecía más amenazante que oficial. Reurbanización del parque, decía, y con ello, la sentencia de desalojo de su hogar de toda la vida. Las autoridades locales, en su afán por embellecer el vecindario, decidieron que un parque, renovado, era más importante que las raíces de aquellas familias que llevaban generaciones cultivando la tierra. El absurdo de la situación no se detuvo ahí. Mientras Doña Rosa observaba cómo sus tomates y pimientos eran arrancados de la tierra, los funcionarios discutían con entusiasmo sobre las nuevas bancas de diseño y los caminos de piedra pulida que embellecerían el entorno. Las familias, ahora despojadas de su hogar y de su sustento, se convirtieron en fantasmas errantes en la ciudad que una vez amaron. El eco de las risas infantiles en el jardín se apagó, reemplazado por el sonido frío del martillo de la construcción. La reurbanización prometía una comunidad más hermosa, pero a costa de los sueños y la dignidad de aquellos que la habitaban. En un mundo donde lo estético se prioriza sobre lo humano, la historia de Doña Rosa se convierte en un grito desesperado. Su hogar no era solo un lugar, era un símbolo de resistencia, un recordatorio de que tras cada política de mejora, hay vidas reales, despojadas de su esencia por un ideal que nunca les perteneció. La historia de una comunidad despojada. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las risas de los niños solían resonar entre las casas de colores vivos, se alzaba un pequeño barrio conocido como La Esperanza. Era un lugar donde cada vecino conocía el nombre del otro, donde los aromas de las comidas caseras se entrelazaban en el aire y donde las pequeñas huertas familiares florecían en cada patio trasero. Sin embargo, la armonía de este idílico vecindario se vio abruptamente interrumpida por una política municipal que, a primera vista, pretendía revitalizar la zona, pero que en realidad se convirtió en un instrumento de despojo. La noticia llegó un soleado martes por la mañana. El ayuntamiento había decidido que La Esperanza debía ser transformada en un parque de embellecimiento, para atraer turistas y mejorar la imagen de la ciudad. Lo que eso significaba en términos prácticos era un desalojo forzoso de decenas de familias que habían llamado hogar a esas casas por generaciones. La política era clara. Los residentes debían abandonar sus viviendas en un plazo de 3 meses. Y aunque se prometió una compensación, los montos ofrecidos eran irrisorios, apenas suficientes para cubrir el primer mes de alquiler en un lugar nuevo. Entre los afectados se encontraba Carmen, una madre soltera que había dedicado su vida a cuidar de su hijo, Lucas. Su pequeño jardín, lleno de tomates, albahaca y flores multicolores, no solo proveía a su hogar con alimentos frescos, sino que también era el refugio donde Lucas aprendía a amar la naturaleza. La idea de perder ese espacio, el único lugar donde ambos se sentían seguros y felices, le desgarraba el corazón. Las autoridades argumentaban que el nuevo parque traería beneficios económicos a la comunidad, pero para Carmen y sus vecinos, la realidad era que estaban siendo despojados de su hogar y de su historia. El absurdo de la situación no se limitaba a la injusticia del desalojo. Las autoridades habían decidido que los nuevos residentes del parque tendrían acceso a áreas recreativas, pero se prohibirían las huertas y jardines. Se argumentaba que la uniformidad estética era esencial para el nuevo diseño, como si la diversidad de colores y culturas que una vez vibró en La Esperanza fuera un delito. La propuesta era una burla a la esencia misma del barrio. Un lugar donde cada familia había cultivado su identidad a través de sus tradiciones, sus cultivos y sus historias. Mientras Carmen luchaba por encontrar un nuevo hogar, la tristeza y la desesperación se apoderaban de la comunidad. Las reuniones de vecinos se convirtieron en llantos compartidos y promesas vacías. La risa de los niños se desvanecía, reemplazada por un silencio pesado que impregnaba el aire. La vida en La Esperanza se desmoronaba, y con ella, los sueños de una comunidad unida. Así, La Esperanza se convertía en un triste símbolo de cómo las políticas de embellecimiento y desarrollo pueden ser un velo que oculta la cruel realidad del despojo. Entre la burocracia de un ayuntamiento distante y la lucha diaria por la supervivencia, Carmen y sus vecinos se enfrentaban a un futuro incierto, recordándonos que detrás de cada política, hay historias humanas que claman por justicia. En el corazón de La Esperanza, donde cada rincón contaba una historia y cada jardín era un refugio de vida, la vida de Carmen se desmoronó ante la fría lógica de un plan de embellecimiento. La autoridad local, con su visión utópica de un parque reluciente, decidió despojar a los residentes de sus amadas huertas.
Con una pluma y un sello, borraron años de esfuerzo y sacrificio, dejando a Carmen y a su hijo sin hogar y sin los recuerdos que florecían en cada semilla que habían sembrado. Mientras los funcionarios se regocijaban en sus oficinas, imaginando un futuro radiante, Carmen se enfrentaba a la dura realidad de una casa vacía y un corazón roto. La absurdidad de la norma que prohibía los jardines, un símbolo de vida y comunidad, se tornó en un cruel recordatorio de la desconexión entre el poder y el pueblo. La risa de los niños fue reemplazada por el eco de la desesperanza, y la esperanza, una vez vibrante, se convirtió en un paisaje desolado. Así, la lucha de Carmen se erige como un grito de resistencia, un llamado a la humanidad para recordar que detrás de cada política, hay vidas que merecen ser escuchadas y respetadas. La política de renovación del parque y sus implicaciones. La esperanza había sido un refugio para muchos, un lugar donde la vida cotidiana transcurría con la calidez de la comunidad y el murmullo del viento entre las hojas. Sin embargo, todo cambió cuando el gobierno local lanzó su nuevo proyecto de renovación del parque. La idea era transformar ese rincón de la ciudad en un espacio moderno y atractivo, ideal para turistas y visitantes adinerados. El concepto, presentado como un sueño de progreso, se disfrazaba de colorido folleto que prometía áreas verdes, bancos de diseño y un parque infantil, de última generación. Pero tras la fachada brillante, se escondía una realidad sombría. La necesidad de despojar a las familias que habían hecho de la esperanza su hogar. Ramona, una madre de 3 hijos y una ferviente defensora de su barrio, fue una de las primeras en recibir la noticia. Una mañana, mientras organizaba su pequeño huerto de tomates y hierbas aromáticas en su patio trasero, un funcionario municipal llegó con una sonrisa que apenas podía ocultar su falta de empatía. Ramona, querida, hemos decidido que tu casa está en la zona de renovación. Necesitamos este espacio para el nuevo parque. Se les ofrecerá una compensación adecuada, dijo con un tono casi melodioso, como si las palabras pudieran mitigar el dolor de la pérdida. La compensación, sin embargo, no era más que un chiste cruel. Apenas alcanzaba para cubrir el alquiler de un apartamento pequeño en una zona lejana, donde el ruido de la ciudad y la falta de un sentido de comunidad hacían eco del vacío que sentiría al dejar atrás su hogar. Ramona miró a sus hijos jugar en el jardín, ajenos a la tormenta que se avecinaba, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo explicarles que su mundo estaba a punto de desmoronarse? Mientras tanto, el proyecto de renovación seguía adelante, impulsado por una retórica de progreso y modernidad. Las familias que se negaban a abandonar sus casas eran amenazadas con desalojos forzosos, una táctica que se había vuelto común en la política de urbanismo de la ciudad. Las autoridades argumentaban que necesitaban el espacio para embellecer el barrio, como si la vida vibrante de la esperanza no fuera ya un hermoso espectáculo en sí mismo. La ironía era palpable. Se trataba de un esfuerzo por embellecer un lugar despojándolo de su esencia. Días después, Ramona, junto a sus vecinos, decidió organizar una reunión en la plaza central del barrio. El ambiente era tenso, pero la determinación de la comunidad era contagiosa. Las voces se alzaron en un coro de protestas, reclamando justicia y el derecho a permanecer en sus hogares. No somos solo números en un informe de urbanismo. Somos familias, somos historia, gritó Ramona, sintiendo cómo la rabia y la impotencia se entrelazaban en su pecho. Pero la política de renovación era implacable. A medida que las máquinas y los obreros comenzaban a demoler las casas, los sueños de Ramona y de muchos otros se desvanecían, convirtiéndose en escombros. Las historias de vidas entrelazadas, de risas y lágrimas compartidas, se hacían cenizas ante el avance del progreso que no era más que una engañosa ilusión. La tristeza se transformó en un sentimiento de resistencia. Aunque muchas familias se vieron obligadas a marcharse, la lucha no terminó. Ramona y sus vecinos comenzaron a documentar su historia, creando un archivo de testimonios y recuerdos que preservaría la esencia de la esperanza. A través de las redes sociales y encuentros comunitarios, su voz resonó más allá de las fronteras del barrio, desafiando la narrativa oficial que intentaba borrar sus vidas. Así, aunque el Parque de la Renovación se alzara como un símbolo de la modernidad, en el corazón de Ramona y en el de todos los que habían sido despojados, seguía latiendo la esperanza de que un día la justicia prevalecería y que la esperanza, aunque físicamente desplazada, nunca sería olvidada. En el corazón de la esperanza, la vida de Carmen se entrelazaba con cada ladrillo de su hogar, un refugio que había sido testigo de risas, llantos y sueños. Sin embargo, la llegada de la política de renovación del parque desató un torbellino de desolación. Mientras los funcionarios celebraban la creación de un espacio más bonito para los turistas,
Carmen y su vecina Ramona se encontraban en la trinchera de la resistencia, enfrentando la absurda realidad de ser despojadas de sus recuerdos y su identidad. La ironía estaba en que, mientras se prometían áreas verdes, los verdaderos jardines de sus vidas, sus hogares, eran arrasados sin compasión. La lucha de la comunidad se manifestaba en pancartas y voces alzadas, pero el eco de la indiferencia oficial resonaba con más fuerza. La pérdida iba más allá de las paredes. Era un ataque a su cultura, sus historias, su esencia. A pesar de la adversidad, Carmen mantenía viva la llama de la esperanza. La esperanza podría ser borrada del mapa, pero su espíritu, la lucha por un hogar y la dignidad, perduraría. En un mundo donde las políticas a menudo ignoran el latido de la comunidad, la voz de los oprimidos siempre encontrará un camino para resonar. Doña Carmen y su lucha por un hogar. La esperanza había sido un refugio para muchos, un lugar donde la vida cotidiana transcurría con la calidez de la comunidad y el murmullo del viento entre las hojas. Sin embargo, todo cambió cuando el ayuntamiento decidió implementar su controvertida política de renovación del parque. Doña Carmen, una mujer de espíritu indomable y corazón generoso, fue una de las primeras en enterarse de la noticia. A sus 60 años, había cultivado su hogar y su jardín como un símbolo de resistencia y pertenencia. Cada mañana, regaba sus plantas y saludaba a los vecinos con una sonrisa. Para ella, su pequeño refugio no solo era un lugar físico, sino la esencia de su vida, de sus recuerdos y de su comunidad. La noticia del desalojo llegó como un rayo en medio de la calma. El ayuntamiento había decidido que la esperanza necesitaba ser embellecida para atraer a nuevos inversionistas. Según ellos, la imagen de un parque renovado, con jardines uniformes y casas de colores pastel, era la clave para revitalizar la zona. Pero, ¿a qué precio? Doña Carmen no podía entender cómo algo tan hermoso como su jardín, lleno de tomates, pimientos y flores, podía ser visto como un obstáculo para el progreso. ¿Acaso el progreso no incluía a las personas que habían hecho de este lugar su hogar? La absurda normativa que prohibía los huertos urbanos y requería que todas las casas fueran pintadas de un tono beige uniforme se convirtió en el chisme del barrio. ¿Acaso somos un conjunto de muñecas de porcelana?, se preguntaba doña Carmen mientras observaba a sus vecinos empaquetar sus vidas en cajas de cartón. Aquella nueva política no solo despojaba a las familias de su hogar, sino que también borraba la diversidad y la historia que cada uno de ellos había tejido en el tejido de la esperanza. Los días pasaron y la situación se tornó cada vez más desesperante. Doña Carmen decidió organizar una reunión en su patio trasero, donde aún florecían sus plantas. Convocó a los vecinos, quienes, aunque asustados, acudieron en masa. No podemos dejar que nos arrebaten nuestra vida, nuestra identidad, exclamó, su voz resonando entre los murmullos de incertidumbre. La gente comenzó a compartir sus historias, sus luchas y sus anhelos. Alguien recordó cómo los niños solían jugar en el parque, ajenos a las preocupaciones de los adultos, mientras otros hablaban de sus abuelos que habían construido sus casas con sus propias manos. Juntos, decidieron que no iban a rendirse. Comenzaron a recolectar firmas para una petición, a hacer carteles y a organizar protestas. En medio del caos, doña Carmen se convirtió en la voz de la resistencia, un símbolo de la lucha por un hogar. Sin embargo, la maquinaria del gobierno era implacable. Las cartas de desalojo comenzaron a llegar, firmadas con frialdad por funcionarios que nunca habían pisado la esperanza. La lucha de doña Carmen no solo era por ella, sino por todos aquellos que habían encontrado refugio en ese rincón del mundo. Con cada paso hacia adelante, ella y sus vecinos se enfrentaban a la dura realidad de un sistema que priorizaba la estética y el lucro sobre las vidas de las personas. A pesar de la tristeza y la frustración, su determinación creció, convirtiendo su dolor en una llama de resistencia que iluminaba la oscuridad de la injusticia. La esperanza, aunque amenazada, seguía siendo un lugar donde la comunidad podía soñar, luchar y, sobre todo, amar. En el corazón de la esperanza, donde cada rincón susurraba historias de risas infantiles y la fragancia de flores cultivadas con amor, se alza la figura de Carmen, una mujer de espíritu indomable y manos callosas. Su jardín, un mosaico vibrante de verduras y flores, era un refugio y un símbolo de resistencia. Sin embargo, la llegada de la nueva política de embellecimiento urbano se transformó en una tormenta que arrasó con su paraíso. Las autoridades, en su afán por embellecer el barrio, decidieron que los jardines eran un desorden que debía ser eliminado, imponiendo restricciones absurdas que prohibían el cultivo en casa. Carmen, con el corazón roto, observó cómo sus tomates y albahacas eran arrancados de raíz, mientras los vecinos se asomaban tras las ventanas,
sintiendo la misma impotencia. Pero en medio del dolor, surgió una chispa de rebeldía. Reunidos en la plaza, los residentes comenzaron a compartir historias, a reírse de la ridiculez de las reglas que pretendían homogeneizar su hogar. La lucha de Carmen se convirtió en un canto de libertad, una declaración de que el verdadero embellecimiento no reside en uniformar, sino en celebrar la diversidad que da vida a cada comunidad. Así, en cada semilla que plantaban en secreto, germinaba la esperanza de un mañana donde el jardín de la esperanza florecería nuevamente. Libre y vibrante. Evicciones sin compensación. La absurdidad de la política. Evicciones sin compensación. La Esperanza, un barrio que había florecido con el esfuerzo de sus habitantes, se encontraba en la mira de las autoridades locales. La noticia de la inminente renovación del parque se había esparcido como pólvora, dejando a sus residentes en un estado de ansiedad palpable. En medio de este caos, doña Carmen, una mujer de 70 años con una pasión desbordante por su jardín de verduras, se enfrentaba a la amenaza de ser desalojada de la única casa que había conocido durante más de 4 décadas. El plan de las autoridades era tan absurdo como desalentador: despojar a las familias de sus hogares para hacer espacio a un parque moderno, que, según los funcionarios, sería un espacio de recreo para la comunidad. Pero, ¿qué era un parque sin las risas de los niños que jugaban en sus alrededores? ¿Dónde quedaría la esencia de la comunidad que había crecido en la esperanza? Todo se resumía a un capricho administrativo que ignoraba la realidad de los que allí vivían. Doña Carmen había convertido su pequeño patio trasero en un verdadero Edén. Tomates, pimientos y hasta algunas hierbas aromáticas florecían en un rincón que sus nietos consideraban su propio jardín mágico. Para ella, cada planta era un recordatorio de las historias y los recuerdos que había cultivado en ese suelo. Pero ahora, las autoridades alegaban que este espacio debía ser despejado, para dar paso a un área de césped artificial y bancos de diseño que, según ellos, embellecerían el barrio. La ironía de la situación era que el verdadero embellecimiento había sido hecho por las manos de los residentes, no por un diseño impersonal. El día de la reunión comunitaria, el salón del centro cultural se llenó rápidamente. Doña Carmen, con su voz temblorosa pero firme, se levantó para hablar. ¿Acaso nuestros hogares son solo estadísticas? ¿Son solo números en un informe de belleza urbana? ¿Y qué hay de nuestras historias? ¿De nuestros sueños? Las miradas de sus vecinos, llenas de angustia, se posaron en ella. La respuesta de los funcionarios fue fría y calculada. La renovación es necesaria para el progreso, dijeron, como si eso fuera suficiente para borrar décadas de vida y esfuerzo. Mientras la maquinaria del desalojo comenzaba a moverse, doña Carmen se dio cuenta de que no solo se trataba de su hogar, sino de la identidad misma del barrio. Las familias fueron desplazadas sin compensación, dejando a decenas de personas en la calle, perdidas en un laberinto burocrático que no se preocupaba por el bienestar de quienes habían creado un hogar. La absurdidad de la política se manifestaba en cada esquina, en cada lágrima derramada por quienes, a pesar de los obstáculos, se negaban a rendirse. La esperanza no solo era un barrio, era un símbolo de resistencia. Y aunque la lucha de doña Carmen y sus vecinos no parecía tener un final feliz a la vista, su voz seguía resonando. Así, en medio del desamparo, la comunidad se unía, cultivando la esperanza en cada rincón, en cada planta que aún crecía, recordando a todos que la verdadera belleza de un lugar no se mide por su estética, sino por el amor y la historia que alberga. En el corazón de la esperanza, doña Rosa miraba su jardín marchitarse. Aquellas hortalizas, que durante años habían alimentado no solo su hogar, sino también a sus vecinos, eran ahora un recuerdo lejano, un eco de la felicidad que el nuevo parque renovado había despojado de su vida. La orden del municipio de erradicar los jardines particulares para dar paso a un césped artificial y a senderos decorativos era, a su juicio, un ataque directo a su identidad. Mientras los burocráticos celebraban la belleza del nuevo espacio, ella se preguntaba qué belleza podría existir sin la risa de los niños jugando entre las hortalizas, sin el aroma fresco de los tomates maduros. La absurdidad de la normativa, que priorizaba la estética sobre la vida, era un golpe hiriente. Las familias, separadas de sus raíces y tradiciones, se veían obligadas a conformarse con un entorno que, aunque visualmente atractivo, carecía de alma. Doña Rosa, junto a sus vecinos, comenzó a organizar reuniones clandestinas, no solo para recordar sus historias, sino para planear una resistencia. En su lucha, se hacía evidente que el verdadero jardín florecía en la unión de aquellos que se negaban a ser despojados de su hogar y su legado. Familias desamparadas y sueños rotos. En el corazón de la esperanza,
Un barrio que solía ser un remanso de paz y solidaridad, se alzaba la figura de don Manuel. Este hombre, de cabello plateado y manos endurecidas por el trabajo, había dedicado su vida a cultivar un pequeño huerto en su patio trasero. Para él, esas verduras y hortalizas no solo representaban alimento, sino un legado para sus 3 hijos y sus 5 nietos. Sin embargo, todo cambió cuando el ayuntamiento anunció su plan de renovación del barrio, una medida que prometía transformar La Esperanza en un parque de recreo moderno, sin tener en cuenta las vidas que ahí se habían construido. La noticia de la inminente evacuación resonó como un eco desgarrador en las calles del barrio. Las familias, que durante años habían trabajado codo a codo para embellecer sus hogares, se vieron de repente convertidas en intrusas en su propio vecindario. Las autoridades, en un acto de soberbia, decidieron que el bienestar de la comunidad era un concepto obsoleto en comparación con la hermosura que pretendían imponer. La excusa era atractiva. Un parque que prometía ser un pulmón verde en medio de la ciudad. Pero la realidad era cruel. Bajo la fachada de modernidad, se escondía la brutalidad de las evicciones sin compensación. Don Manuel, con su huerto marchito y su corazón encogido, se convirtió en portavoz de la indignación colectiva. ¿Desde cuándo un parque puede ser más importante que nuestras vidas?, clamaba en las asambleas que se organizaban en el centro comunitario. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Las promesas de compensación se evaporaron como el rocío al amanecer, y pronto se hizo evidente que el dinero no llegaría. Las familias que habían construido sus sueños con esfuerzo y sacrificio se encontraban ahora en la calle, desamparadas, con sus ilusiones hechas trizas. La absurdidad de la situación era palpable. A medida que las máquinas de construcción comenzaban a desmantelar los hogares, don Manuel y sus vecinos se aferraban a los recuerdos, a las risas de los niños que jugaban en las aceras, a las fiestas improvisadas en las calles, donde la música y los aromas de la cocina compartida llenaban el aire. Ahora, esos recuerdos se desvanecían, convirtiéndose en ecos lejanos en un barrio que se transformaba en un paisaje desolador. Los niños, que antes correteaban entre las flores del jardín de don Manuel, ahora vagaban perdidos, sus ojos reflejando la confusión y el miedo. Las familias, que solían compartir comidas y confidencias, se enfrentaban a la dura realidad de la soledad. La comunidad, una vez vibrante, se fragmentaba en pedazos, y la esperanza se desvanecía como el humo de una fogata extinguida. En su desesperación, don Manuel decidió plantar un último símbolo de resistencia. Una pequeña planta de tomate en el centro del lugar donde había estado su hogar. Esto es más que una planta, decía a quienes se detenían a mirarlo. Es una declaración de que seguimos aquí, que nuestros sueños no pueden ser arrancados tan fácilmente, pero el viento de la indiferencia de las autoridades seguía soplando fuerte, y la lucha por la esperanza se enfrentaba a un futuro incierto. Así, en medio de la absurdidad de una política que priorizaba el embellecimiento superficial sobre la dignidad humana, la esperanza se convertía en un triste recordatorio de que, en ocasiones, las decisiones que se toman en las oficinas del poder son capaces de borrar vidas enteras, dejando solo escombros y corazones rotos en su camino. En el corazón de la esperanza, la historia de Carmen y Ramona se entrelaza con la lucha de una comunidad que se niega a ser silenciada. Mientras las máquinas devoran los hogares que fueron testigos de risas y lágrimas, las promesas de un parque renovado se vuelven eco vacío ante la mirada de quienes han perdido su pasado. La absurdidad de un proyecto que prioriza la estética sobre la vida se convierte en un símbolo de deshumanización. Carmen, con su hijo pequeño en brazos, observa cómo sus sueños se desvanecen junto a las flores que ella misma plantó. Ramona, con sus 3 hijos a su lado, se aferra a la esperanza, dibujando en el aire un futuro donde las voces de su comunidad son escuchadas. La lucha por la justicia no solo es por un hogar, sino por la dignidad que les han robado. Cada reunión, cada grito de protesta se convierte en un acto de resistencia, un recordatorio de que detrás de las decisiones frías y calculadas de los funcionarios, hay vidas entrelazadas en una historia que merece ser contada. La esperanza, aún herida, sigue soñando con un mañana donde la belleza no se construya sobre la destrucción de su gente. La voz de los afectados. Respuestas y resistencia. La voz de los afectados. La Esperanza, un barrio que en su esencia albergaba la calidez de la comunidad, ahora se encontraba en el centro de una tormenta que amenazaba con despojar a sus habitantes de lo que más amaban. Sus hogares. La noticia corrió como pólvora entre los vecinos. El ayuntamiento había decidido embellecer el barrio, transformando su modesta pero vibrante comunidad en un parque de ensueño, donde la naturaleza se combinaría con el arte urbano, pero a un alto precio. La excusa era tentadora. Un lugar para todos,
un espacio que prometía ser un oasis de tranquilidad. Sin embargo, bajo la superficie de esta promesa, se ocultaba la cruda realidad de decenas de familias condenadas a la desalojo. Don Manuel, que había pasado toda su vida en la esperanza, se vio atrapado en esta vorágine. Su hogar, construido con esfuerzo y amor, era ahora el objetivo de una maquinaria burocrática que no conocía el significado de la palabra compensación. ¿Cómo pueden llamarlo embellecimiento si lo que en realidad hacen es despojarnos de nuestras raíces?, se preguntaba, mientras miraba a su alrededor y veía a sus vecinos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con miradas de desafío, pero todos unidos por un mismo sentimiento: la indignación. Los planes del ayuntamiento incluían la demolición de casas para dar paso a un parque que, según ellos, sería el orgullo del barrio. Sin embargo, lo que en realidad escondía esta política era una clara falta de respeto hacia las vidas de las personas que habían construido sus historias entre esas paredes. La absurdidad se volvía palpable cuando, en medio de la reunión comunitaria, un funcionario del ayuntamiento se atrevió a decir que los nuevos espacios verdes mejorarían la calidad de vida. ¡Qué ironía! La calidad de vida de aquellos que serían desplazados estaba siendo sacrificada en nombre de un ideal que jamás les había sido consultado. La situación se tornó aún más surrealista cuando se reveló que el nuevo parque tendría áreas para picnics, senderos para pasear y un pequeño lago artificial. Pero, ¿quién podría disfrutar de esos espacios si no había un hogar donde regresar después de un día de ocio? La risa burlona de don Manuel resonó en la reunión. ¿Un lago artificial? Si aquí ni siquiera hay agua potable. Su comentario fue recibido con un aplauso tímido, una chispa de resistencia que comenzaba a encenderse entre los corazones de los presentes. La resistencia no tardó en organizarse. Con el liderazgo de don Manuel, los vecinos comenzaron a crear murales que reflejaban su lucha, llenos de color y vida, contrastando con los planos fríos y grises del ayuntamiento. No somos solo números en sus estadísticas, gritaban, mientras colgaban pancartas que exigían el respeto a sus derechos. Se formaron comités, se recogieron firmas, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. La esperanza, aunque frágil, comenzó a florecer en medio de la adversidad. La lucha de la esperanza no solo era por sus hogares, sino por la dignidad de sus habitantes, que se negaban a ser borrados de la memoria colectiva de la ciudad. Cada día, la voz de los afectados resonaba más fuerte, convirtiéndose en un eco que retumbaba en los pasillos del ayuntamiento. La resistencia se estructuraba en una comunidad que, a pesar de las adversidades, se mantenía firme, unida por un mismo deseo: el derecho a un hogar, a una vida digna, y a la posibilidad de soñar en un barrio que, a pesar de las circunstancias, seguía siendo su hogar. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las risas de los niños se entrelazaban con el aroma de las hortalizas frescas, vivía doña Rosa, una abuela que había cultivado su pequeño jardín durante más de 3 décadas. Este espacio, lleno de tomates, pimientos y recuerdos, era el corazón de su hogar y el refugio de su familia. Sin embargo, un día, el ayuntamiento decidió que el embellecimiento urbano requería la erradicación de esos jardines, considerados desorden visual. La absurda normativa, que imponía colores uniformes en las casas y prohibía la siembra de cualquier planta no ornamental, convirtió su vida en un caos. Doña Rosa, que había enseñado a sus nietos a amar la tierra, ahora veía cómo sus plantas eran arrancadas por máquinas ruidosas, mientras los funcionarios, con trajes impolutos, se paseaban como si fueran los dueños del mundo. La tristeza se apoderó de la comunidad. Sin su jardín, doña Rosa no solo perdió un pedazo de su hogar, sino también su conexión con la naturaleza y su legado familiar. La risa de los niños se desvaneció, y el barrio, una vez vibrante, se convirtió en un lugar gris, donde los sueños fueron enterrados bajo capas de cemento y reglas absurdas. En la búsqueda de la belleza, se olvidaron de lo que realmente importa: el calor humano y la vida que florece en cada rincón. La necesidad de políticas más justas y humanas. En el corazón de la esperanza, la vida cotidiana transcurría entre risas, conversaciones animadas y el aroma del pan recién horneado que se escapaba de la panadería de doña Rosa. Sin embargo, esa calidez comunitaria se vio abruptamente interrumpida por una decisión drástica tomada por las autoridades locales. La reurbanización del barrio para crear un parque de belleza estética era un proyecto que, bajo la premisa de embellecer la zona, prometía eliminar las casas que durante años habían sido el hogar de muchas familias, incluyendo la de Miguel, un joven soñador que había pasado su infancia correteando por las calles de su barrio. Miguel, con su corazón lleno de esperanza y su mente llena de sueños, se encontró de repente en el ojo del huracán.
Las autoridades, con su lenguaje de burocracia y promesas vacías, decidieron que su hogar, junto con el de otras decenas de familias, sería demolido para dar paso a un espacio verde que, supuestamente, beneficiaría a la comunidad. Sin embargo, las familias afectadas pronto se dieron cuenta de que las compensaciones ofrecidas eran ridículas, insuficientes para encontrar un nuevo lugar donde vivir. La absurdidad de la situación se hizo evidente. Un parque que prometía belleza y bienestar se construía sobre las cenizas de un hogar. La historia de Miguel es emblemática de una realidad que muchos enfrentan en ciudades que, en su afán de modernizarse, olvidan a los ciudadanos que las habitan. Con cada carta de desalojo que llegaba a las casas, la comunidad se unía más, compartiendo su dolor y dándose fuerza mutuamente. La resistencia fue creciendo, pero las autoridades, sordas a sus reclamos, continuaron con su plan, ignorando el hecho de que cada una de esas casas representaba un sueño, una historia y, sobre todo, una familia. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y mientras la maquinaria del progreso avanzaba, Miguel y sus vecinos se organizaron en protestas, llevando pancartas que decían: "No somos un número, somos una comunidad". La ironía de la situación no se les escapaba. Se les pedía que abandonaran sus hogares para hacer espacio para un parque que, según los promotores, era, para el bien común. Pero, ¿quién era el verdadero beneficiario de esta mejora? La respuesta era clara. Los desarrolladores, que veían en la tierra un jugoso negocio, y no las familias que habían forjado su vida en el barrio. La lucha de Miguel y sus vecinos es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de políticas más justas y humanas. La reurbanización no debería ser un sinónimo de desalojo y despojo. La comunidad de La Esperanza no solo anhelaba un parque, sino un hogar donde sus hijos pudieran jugar, donde las risas pudieran resonar y donde la esencia de la comunidad pudiera florecer en lugar de ser arrasada. En un mundo donde lo estético a menudo se antepone a lo humano, es imprescindible recordar que detrás de cada decisión política hay vidas, sueños y esperanzas que merecen ser escuchadas y respetadas. La voz de los afectados no debe ser ignorada. Es un eco de resistencia que resuena en cada rincón de La Esperanza, instando a la humanidad a reconstruir políticas que prioricen el bienestar social por encima del lucro. En el barrio de La Esperanza, los sueños se desvanecen como el humo de un fogón apagado. Carmen, madre soltera con un corazón lleno de esperanza, se enfrenta día a día a la devastación que trae consigo la política de renovación del parque, mientras los políticos discuten sobre la estética de un nuevo espacio verde. Sus hijos lloran por el jardín que solía ser su refugio, un rincón donde la risa y la tierra fértil se entrelazaban. La absurda ley que prohíbe los huertos urbanos no solo arranca plantas, sino también memorias. Ramona, madre de 3 pequeños, observa impotente cómo sus hijos se ven obligados a jugar en un terreno baldío, un recordatorio constante de lo que una vez fue su hogar. Las reuniones comunitarias se convierten en un faro de resistencia, donde las voces de los habitantes se alzan contra la indiferencia gubernamental. La lucha de estas mujeres y sus vecinos no es solo por sus hogares, sino por la esencia misma de su identidad. La esperanza puede ser despojada de sus casas, pero nunca de su historia. En cada lágrima, en cada grito de protesta, resuena un mensaje poderoso. La dignidad y la memoria de un barrio no pueden ser borradas por un capricho de embellecimiento.